la Fundación Juan Pablo Burgos, así que va a ser una especie de entrevista y después, si tenemos tiempo, hasta las 7:30 tenemos tiempo, tiene que volar al aeropuerto, abrimos una ronda de preguntas. Gracias. Que el presidente Milei llegó a la presidencia sin ningún tipo de estructuras. No tenía partidos políticos, fue una alianza, un conjunto de partidos, muchos de ellos distritales en las distintas provincias. No tenía estructuras sindicales que lo apoyaran, no tenía estructuras empresarias que lo financiaran ni que le dieran un apoyo logístico en lo que es una campaña presidencial. Y terminó ganando la presidencia con el 56% de los votos. Me parece a mí que estableciendo un diálogo directo con el electorado. Digamos, la comunicación de ese momento, el candidato Milei, era una comunicación muy directa, muy frontal con el electorado y planteando cuestiones de fondo que él decía que una reestructuración del sistema económico, una reestructuración del sistema sindical y una reestructuración del sistema político requería de cambios muy profundos que no iban a ser fáciles. Me acuerdo que contemporáneamente a eso el otro candidato prometía todo bienestar, todo fácil de solucionar y tal es así que llevó, me parece, a que los últimos meses de gestión del gobierno pasado se produzca una distorsión de la macroeconomía y de los distintos índices económicos que le hicieron retroceder a la Argentina mucho tiempo. El presidente Milei se terminó imponiendo en las elecciones y muchos dijeron, bueno, ahora es presidente, entonces se va a moderar y las propuestas que llevaba adelante y la realidad de lo que es la política argentina no va a poder cumplir con lo que prometió. Y no fue así. En política hay un teorema que desarrolló un político mendocino que se llama el teorema de Baglini, que dice cuanto uno más lejos está del poder, más disruptivas son las propuestas, pero a medida que se va acercando a las responsabilidades de gestión y sobre todo si es a la presidencia de la Nación, esas promesas de campaña o promesas políticas que se hacían o propuestas absolutamente disruptivas se terminaban atemperando por las responsabilidades de gestión. Al presidente Milei no lo agarró el teorema de Baglini. Está llevando adelante transformaciones que son muy importantes y sobre todo, creo yo, lo que más rescato es que él está planteando frontalmente, como lo planteó en campaña, un acomodamiento de lo que es la macroeconomía, bajar la inflación, equilibrio fiscal, tratar de salir del cepo, como requisito indispensable para un reacomodamiento de la economía, de que se liberen las fuerzas productivas, de que las economías regionales empiecen a producir de modo tal de que eso se redunde en un beneficio económico para toda la sociedad. Uno de esos hitos me parece, yo no me acuerdo si fueron a las 2 o 3 semanas de asumir la presidencia, él mandó la ley bases al Congreso de la Nación, que como ustedes saben en el mes de enero, fines de enero, se vio truncada y yo dije, bueno, esto va a ser un traspié importante para el gobierno. Y a los 2 días estaba trabajando en una nueva ley bases, tocando los temas esenciales que se requerían para ese nuevo orden normativo que necesita la Argentina para reacomodar sobre todo su economía y su estructura productiva, su estructura también política. Y bueno, nos encomendó fundamentalmente en ese momento al ministro del Interior, a Guillermo Francos, ir de nuevo al Congreso. Fuimos a diputados, ahí se desarrolló un trabajo de mucho diálogo con todos los bloques, por lo menos con los bloques que querían dialogar y querían escuchar de qué se trataba la propuesta, y se pudo darle media sanción a la ley bases. Y de ahí en senadores, una historia más reciente que seguramente ustedes la conocen, que se terminó aprobando la semana pasada.
Ahora la ley tiene que volver a diputados para que diputados diga por sí o por no las modificaciones que propuso el Senado, pero ya es ley, digamos, con modificaciones o sin modificaciones, la ley va a quedar aprobada. Así que me parece que otro hecho inédito es que se aprobó la ley bases, que debe ser la reforma normativa más importante, por lo menos de la vuelta a la democracia, con 7 senadores, 38 diputados, sin un solo gobernador y con 2 intendentes de ciudades de menos de 10.000 habitantes. Así que eso es un hecho inédito que muchas veces dicen el mérito fue de la expertise política del Ministerio del Interior o de la negociación política. Yo creo que el gran mérito y lo que facilitó el trabajo fue el liderazgo político de Milei, donde le planteó a la sociedad con mucha frontalidad cuáles eran las cuestiones necesarias para reencauzar a la Argentina, para que vuelva a ser la Argentina que fue. Y a nosotros nos quedó solamente el trabajo de conversar con los legisladores para que salga la ley, pero el escenario político lo movió y lo desafió el liderazgo de Milei. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Tenemos una ley de bases modificada por el Senado, un paquete fiscal también, vuelven a diputados. Eso viene a colación de que ustedes van a tener un trabajo mucho más arduo ahora, porque van a tener que trabajar con los diputados. Esta Cámara que les acaba de aprobar una reforma previsional un poco irresponsable, podríamos decir. ¿Cómo piensan manejar ese tema ahora en esta Cámara de Diputados? Complicada, donde no sé si es la misma con la cual se trató la aprobación originaria, en cuanto a que pueden haber cambiado los criterios de los diputados, ¿no? Es una buena pregunta porque en realidad hablamos de la ley base y son 2 leyes. Una es la ley bases, donde está, por ejemplo, el sistema del RIGI para la atracción de grandes inversiones y otros temas profundos que hacen, sobre todo a la desregulación, a sacarle la pata del Estado a las fuerzas productivas, a las empresas. Y otra ley es el paquete fiscal, que fundamentalmente tiene 2 temas muy importantes y que son fundamentalmente importantes para las provincias, que es el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. A mí me parece, cuando hablábamos de la última etapa del gobierno anterior, sobre todo en los últimos meses, en ese entonces el ministro de Economía propuso eliminar ganancias y creo yo que como una forma de tener un eslogan de campaña, un punto de campaña para tratar de sumar votos, sin merituar ni razonar cuál es el impacto fiscal que le iba a producir fundamentalmente a las provincias. El análisis que tenemos hecho es que el impacto fiscal que sufrieron las provincias es entre 1 y 2 masas salariales. Eso para las provincias es mucha plata, las desfinanció. Entonces yo creo que los diputados van a tener conciencia de eso. Nadie quiere que las provincias, si bien los diputados son representantes del pueblo y no de las provincias, pero todos vivimos en alguna provincia y queremos, digamos, se desfinancien las cuentas provinciales y la verdad que el impuesto a las ganancias, yo no sé si es un tema por ahí que están, el que está todo el día con la política, etcétera, pero inclusive el FMI ayer lo hizo y todos los especialistas en materia tributaria e impositiva saben que el impuesto de ganancias es un impuesto universal porque es un impuesto progresivo, es el impuesto más sano, pero el impuesto a las ganancias es un impuesto que todos los países desarrollados lo tienen. Así que yo creo que va a primar la cordura en diputados y va a salir el paquete fiscal. Me decías del tema previsional, yo lo que creo que toda la política argentina, digamos, esto de... Yo no nací en democracia, pero sí desde chico, desde el año 83, yo tenía 12 años y siempre
se miró la política como las pertenencias a estructuras partidarias, con obediencia partidaria, independientemente de lo que la convicción de lo que era de uno. Lo que me parece que está pasando en el sistema político es eso. Me parece que más allá de las pertenencias y la obediencia partidaria, lo que se está planteando son dos modelos de país. Un país como el que veníamos, con emisión monetaria, déficit fiscal, permanentemente analgésicos a lo que era la pobreza, tratar de zafar hoy sin tener cuenta o presente lo que era una reestructuración de fondo para que la Argentina vuelva a ser un país productivo con su economía sana, sus finanzas sanas, que eso, y lo que plantea mi ley, que es todo eso, ¿no? que requiere un esfuerzo importante. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, en el tema del previsional, me parece que se está haciendo el ejercicio que cuando los diputados o senadores presenten un proyecto que signifique gasto fiscal, van a tener que decir de dónde sacan el gasto también. Digamos, cómo se financia. Todos queremos pagarle más a los jubilados, todos tenemos padres, abuelos, tíos que son jubilados y todos queremos pagarle más. Ahora, sacar una ley con una fórmula distinta sin decir cómo se financia eso, me parece por lo menos irresponsable. Entonces, creo que el presidente Milei sostuvo de que la vetaría en el caso de que salga la ley, ¿no? Pero me parece que este ejercicio de decir, bueno, si tengo que pagar el costo político de vetarla, lo pago, pero también me parece que la ciudadanía ya no responde a estímulos superficiales, sino dice, che, todos queremos pagarles, obviamente, hasta por una cuestión, si se quiere, de conveniencia política más a los jubilados. ¿Cómo se financia esto? Bueno, me parece que se está planteando eso y la gente se da cuenta que es así. Supongamos que todo sale bien, tenemos ley de bases, tenemos paquete fiscal de aquí a pocos días. Mientras tanto, ¿en qué más está trabajando el gobierno? ¿Qué otros proyectos o planes? ¿Qué se viene después? Porque la ley de base originaria tenía 600 artículos, está 200 y pico. Varias cosas quedó en el tintero. ¿Qué se está armando? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, primero no supongamos que va a salir bien, va a salir bien. El presidente dijo, esto es una primera ley, si se quiere, marco de desregulación. Dice que tiene 3.000 propuestas más de desregulación. Yo lo que creo que hay, independientemente si sean 3.000 o 300, no importa. Él está trabajando con un equipo de gente muy capacitada en seguir sacándole las ataduras del Estado a las empresas, a las fuerzas productivas, a las pymes, al comerciante. No hace falta que les explique a ustedes lo que significa la maraña de impuestos, de trámites administrativos, y para las grandes empresas también regulaciones a la exportación, a la importación, etc. Bueno, se están trabajando con expertos en las distintas áreas para seguir avanzando en eso. Yo en particular estoy trabajando y estoy esperando que salga la ley de bases para conformar una mesa, si se quiere, interdisciplinaria para presentar una reforma política del sistema de elección, etc. El año pasado, por ejemplo, hoy lo hablábamos, tuvimos elecciones que en algunas provincias hubo que ir a votar 8 veces, por las PASO, prepaso, pospaso. Entonces me parece simplificar el sistema de elección de representación en la Argentina es muy importante y clarificar algunos otros temas. La boleta única. En algunas jurisdicciones uno entra al cuarto oscuro y ve 30, 40, 80 boletas, con candidatos que por ahí no conocen y todo lo que ya sabemos. El sistema de financiamiento de los partidos políticos. Sabemos que es de una hipocresía total, porque las leyes hoy permiten un financiamiento muy escueto por individuo o por empresas a los partidos políticos. Entonces, y después vemos que las campañas políticas cuestan millones de dólares. Entonces, me parece clarificar todo lo que es el sistema
el sistema de elección, eliminación de las PASO, boleta única, ficha limpia para los candidatos, es uno de los temas que por lo menos vamos a empezar a plantear y a debatir con las distintas fuerzas políticas. Hay funciones del Estado que son indelegables, son fundamentales, que todos estamos de acuerdo en que deberían estar en manos del Estado. Por ejemplo, educación, salud, justicia, defensa. Casualmente, estos pilares han quedado fuera de la ley de bases. ¿Qué piensan hacer al respecto, digamos, con estos temas, estos ejes fundamentales en lo que es función del Estado? Bueno, defensa, ustedes vieron el ministro Petri llevando adelante una política del presidente Milei, está planteando una fuerte reestructuración de las Fuerzas Armadas con compra de armamento, no como con una visión castrense de la política, sino con una visión realista de ir capacitando a las Fuerzas Armadas y armándolas para defensa estratégica, etc. Eso es uno de los servicios esenciales del Estado, y se está trabajando en eso y se está invirtiendo en eso. En el sistema de salud, lo mismo, yo creo, Mario Russo, que es el ministro de Salud, es una persona de mucha experiencia en lo que es la gestión de la administración de salud. Él fue innovador en varios temas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y se está yendo a un esquema de ir a un servicio más eficiente, menos costoso, donde también muchos costos que se llevaba a la política desaparezcan para sacando intermediación. Y lo mismo podría decir en el sistema de educación. Si uno se pone a ver, el presidente Milei, en la reestructuración de su gabinete y de lo que era la ley de ministerios, planteó la creación del Ministerio de Capital Humano, poniendo como uno de los focos más importantes que puede tener un país es la salud, la capacitación, digamos la población, tener ciudadanos cada vez más sanos, cada vez más educados, y ahí creó el Ministerio de Capital Humano, que abarca, y él lo explicó muy bien, seguramente mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo hoy, pero es un ministerio que abarca la interconexión de las distintas áreas de gestión en lo que es toda la vida de un ser humano, desde el nacimiento con el Ministerio de Salud, el sistema, está el Ministerio, la Secretaría de Educación, en este caso, que abarca todo lo que es la formación académica y la capacitación de un ser humano. Después la Secretaría de Trabajo, donde también se regula y se resguardan los derechos de las personas que trabajan, y también que no haya una excesiva regulación de eso que conspire contra el trabajo formal. Y después la última etapa de la vida, que cuando uno se retira, se jubila, que es la ANSES, que también depende del Ministerio de Capital Humano, a todos los servicios sociales del Estado, ¿no? ¿Y alguna noticia para las empresas, para las pymes? ¿Qué vamos a hacer con los RIGI, por ejemplo? Bueno, el RIGI es un régimen para grandes inversiones. Va a salir aprobada por la ley bases, son inversiones de más de 200 millones de dólares que vengan al país en distintas áreas fundamentales, minería, petróleo, en varias áreas económicas. Y creo que también se está trabajando en sacar un régimen de inversiones para las pymes. Sé que hay un trabajo donde se está estudiando la posibilidad de sacar un RIGI para las pymes. Así que el tema de las inversiones del RIGI, que se aprobó en la ley bases, inversiones de más de 200 millones de dólares, me parece fundamental porque la Argentina hace muchas décadas, nos guste o no, pero es la realidad, no es un país confiable para las grandes inversiones, por falta de seguridad jurídica, por falta de... El cepo, por ejemplo, es no poderse llevar las utilidades. Y si uno viene a invertir un país, la Argentina, o sea cualquiera, también parte de las utilidades
quiere disponer de ellas porque es propio de la actividad empresaria. Así que yo creo que el RIGI va a ser un motorizador de las grandes inversiones y obviamente las grandes inversiones también van después redundando en mayor actividad económica en el comercio, en las pequeñas y medianas industrias, etc. Después los hogares argentinos, me parece una buena noticia lo de la ley de bases en cuanto a que permite regularizar tenencias en moneda extranjera hasta $100.000, tengo entendido. Bueno, el problema que vamos a tener en varias provincias, sobre todo en la nuestra, por ejemplo, que va a ir uno con los $100.000 al banco o menos, y bueno, perfecto, el banco los va a recibir, pero después viene la Dirección General de Rentas de la provincia de Tucumán y manotea parte de ese dinero como pago o percepción de ingresos brutos, por ejemplo. ¿Está pensado algo como para evitar que las provincias hagan eso? Porque eso va en contra de lo que sería el espíritu de la ley. Bueno, a mí me parece que la ley plantea claramente lo que vos dijiste. Hasta $100.000 sin percepción, eso es una ley nacional. Ahora, si de lo blanqueado las regulaciones provinciales después van y, digamos, quieren sacar un beneficio fiscal de eso, va a pasar lo que pasa siempre, que nadie va a blanquear, ¿no? Entonces, ahí tendremos que apelar también a la responsabilidad de los gobernadores. Yo estimo que, miren, hay un principio en lo que es la política tributaria, que uno puede subir la presión tributaria y va a recaudar más. Ahora, cuando uno se pasa de rosca de la presión tributaria, la recaudación empieza a caer, porque ya la gente no puede pagar más impuestos y entonces cuando se ve tan apretada dice, bueno, listo, no pago más y la recaudación cae. Digo, apelemos a la responsabilidad de los gobernadores, a la experiencia de los gobernadores, que eso no suceda, ¿no? Porque si no va a pasar de que por lo menos lo que se blanquee no va a venir a ser invertido, en este caso en Tucumán o en las provincias originantes de los tenedores de esos dólares. Bueno, ya hablaste de gobernadores, entonces cabe la pregunta, ¿cómo hicieron para convencer a gobernadores, caudillos peronistas de cierta trayectoria, que conocemos todos, uno de ellos, bueno, es el gobernador de Tucumán, para que apoyaran a este gobierno y no siguieran la tesitura, por ejemplo, sugerida por Cristina Kirchner, de oposición brutal y total? ¿Cómo hiciste? No. Nosotros no hicimos nada. Volviendo un poco a lo que decíamos antes, y no es para ser políticamente correcto, realmente creo que es así. Cuando uno se pone a ver de que la ley de bases es la reforma normativa más importante de la democracia, y eso se hizo sin ningún gobernador oficialista, con 7 senadores de 72 y con 38 diputados, es por el liderazgo del presidente. El presidente planteó en campaña propuestas y una visión de país, me parece, más allá que propuestas concretas, me parece que planteó una visión de país muy disruptiva, diciendo tenemos que acabar con esta decadencia, tenemos que acabar con el estancamiento. Les propongo esto es difícil, pero es reorganizar las instituciones argentinas de fondo para volver a ser un gran país. Y la gente lo votó. Entonces, esa irrupción del presidente Milei en la presidencia me parece que produjo un cimbronazo en todo el sistema político. Me imagino yo, no soy legislador, pero me imagino que no debe ser tan sencillo para los gobernadores o para los senadores o diputados decir no, yo no sigo esto porque no. El 56% de la gente votó lo que se está llevando adelante. Entonces, me parece que el mérito fue del presidente Milei de plantear un proyecto para la Argentina de los próximos 50 años. Él siempre dice, esto para volver a ser la Argentina que fuimos, va a trascender mi presidencia y va a trascender seguramente del presidente que venga. Esto es un cambio que requiere del esfuerzo de todos. Hoy teníamos un almuerzo con empresarios y había una pregunta parecida a esta. Yo digo, había un presidente uruguayo, Luis María Sanguinetti,
que decía que la política no es épica. La lucha de los partidos políticos por los espacios de poder nunca es épica. Es tramposa muchas veces y tiene sus cosas. Pero la política entendida por un pueblo como para salir del estancamiento, la política entendida en forma conjunta, es épica y necesariamente tiene que ser épica. Y yo creo que el mérito del presidente Milei es haber planteado un proyecto épico. O esto lo sacamos todos o vamos a seguir como estamos. La cuestión de coyuntura, el partido político, la candidatura, no pongo el palo en la rueda para que se caiga este, entonces vengo yo. La gente está harta de eso. Una de las características que vemos en este gobierno es la alta volatilidad de funcionarios. Es decir, funcionarios que duran meses, días. ¿Qué pasa adentro? ¿Por qué es así? ¿Qué pasó con Pose? ¿Qué nos puedes decir de lo que...? No, la verdad que no sé si es alta la volatilidad de los funcionarios. ¿Qué hora son? 18:47, yo sigo siendo funcionario. A mí me parece que, no me parece, es así. Los ministros, los secretarios de Estado, los subsecretarios y todos los funcionarios de la administración son secretarios del presidente. La gente vota al presidente y el presidente interpreta un proyecto político. El único importante es el presidente porque es al que la gente lo votó. Los demás son asistentes, ayudan, son funcionales, pero la volatilidad no tiene mayor representatividad. Lo del jefe de gabinete anterior, el presidente habrá merituado que necesitaba pasar una segunda etapa y nada, produjo un cambio que desde mi perspectiva fue positivo porque le dio mayor músculo político, etcétera. Y Guillermo Francos es una persona, yo lo conozco hace muchos años trabajo con él, y me parece que nosotros o la ciudadanía en general lo conoce como un político de diálogo, afable, que puede juntarse con todos, pero tiene otra característica que la gente por ahí no lo conoce tanto, que es un tipo de gestión implacable. Sigue los expedientes, los entiende, él también tuvo una trayectoria muy importante en la actividad privada, entiende desde el otro lado del mostrador cómo funciona la interrelación del sector privado con el sector público, la sinergia, hasta dónde puede avanzar el Estado, hasta dónde no. Así que yo creo que tenemos el mejor jefe de gabinete que pueda haber. Bueno, hablando de funcionarios, Federico Sturzenegger. No está ahora digamos, como funcionario, pero se habla o se especula mucho de su próxima incorporación al gabinete. ¿Qué hace ahora Federico y qué es lo que se espera que cumpla como futuro funcionario, si es que es así? No, Federico Sturzenegger es un economista primero que conversa mucho con el presidente, dialogan mucho, creo que coinciden en una visión de país. Ahora no te puedo adelantar si va a ser funcionario, si va a ser ministro o no, porque no tengo idea realmente. Será una decisión del presidente que la comunicará en su momento. La pregunta, ¿qué fue lo que motivó que la AFI dejara de depender de la jefatura de gabinete de ministros y pasara a depender de la presidencia de la Nación? Históricamente dependió de la presidencia de la Nación. Los servicios de inteligencia son resortes del presidente de la Nación porque lo tienen que asistir a él. En su momento el radiograma o el diagrama hizo que dependiera de la jefatura de gabinete y hoy vuelve a asistir al presidente de la Nación como históricamente fue. No tiene mucho más misterio que eso. Difícil, pero bueno. ¿Por qué se nominó a Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los cuestionamientos que tiene desde algún sector? Bueno, los miembros de la Corte son propuestos por el presidente habrá merituado que oportunidad, mérito y conveniencia tendría, no solamente lo recomendó al hijo, sino al rector de la Universidad Austral, que es un hombre con mucho prestigio, mucha trayectoria académica y reconocido por todos. Hizo dos propuestas,
y una es la del hijo. En una de mis tantas viajes a Buenos Aires, donde fui al estudio de tu padre, vos te acordarás, en una oportunidad. Una de las inquietudes que tenía tu papá muchas veces, que tenía un alto espíritu cívico y patriótico, él le llamaba la atención era cómo había caído la dirigencia tucumana que en 30 años, decía en aquel momento, desde que él había sido el último ministro tucumano en ocupar una función en el gobierno de la nación. Usted debe acordar porque varias veces él refería a ese tema. Si lo tuvieras a tu padre ahora al frente tuyo, ¿cómo le dirías que vos ahora estás cumpliendo una función ministerial y poco que, digamos, da la paradoja que siendo hijo de él, pudiste haber roto esa maldición de que los tucumanos no llegábamos a cargos importantes dentro de un gabinete nacional como para mostrar un poco el alcance de nuestra calidad dirigencial? Es cierto que yo, el 90% de lo que sé de política fue derivado de charlas con mi padre. Después Tucumán tuvo jefe de gabinete anterior, del gobierno anterior, fue Sí. tucumano, ministro de Salud. Me parece que no, la calidad de la dirigencia no pasa por la jerarquía de los cargos que ocupan los comprovincianos, sino por la forma de ver la política. Yo creo que Tucumán tiene que reconstruir un poco su sistema político, pero no Tucumán, creo que como todo el país. Lo que hablábamos antes, el hecho de que el gobernador Jaldo haya, sin ningún condicionamiento de ningún tipo, apoyado y se haya manifestado a favor no solamente de la ley base, sino de una visión de país a futuro, por ahí hasta pagando un costo dentro de su propio partido político, me parece un buen puntapié inicial como para que toda la dirigencia tucumana en su conjunto, no digo que tenga que apoyar lo mismo, pero sí que paremos un poco, y yo creo que Tucumán es un paradigma de lo que le pasó a la Argentina. La Argentina, no hace falta que les cuente lo que era la Argentina, una de los países más ricos del mundo a principios del siglo pasado, y hoy tenemos los problemas de pobreza y de déficit en todo sentido, estructural, etcétera, que conocemos. Tucumán pasó lo mismo. Tucumán era una ciudad, una provincia, que el otro día lo decíamos en una charla, pero con un brillo muy especial en lo que era el norte, era un faro del norte argentino y de todo el interior de la Argentina, con un potencial industrial tremendo, etcétera, y no sé qué pasó, o fueron múltiples causas, que perdió ese protagonismo y ese peso específico con respecto a las demás provincias, sobre todo del norte y del interior del país. Así que hay un desafío muy grande y me parece que ese nuevo puntapié inicial que se pretende dar desde el gobierno nacional tiene que ser aprovechado como para que también eso pueda ocurrir en Tucumán y empezar a reconstruir una provincia que tiene toda la potencialidad para ser una provincia rica y una provincia con brillo, ¿no? Estas coincidencias o acercamientos que hablábamos recién con algunos gobiernos provinciales, caso Tucumán, Catamarca, Misiones, por ejemplo, para dar algunos casos, puede eventualmente significar en su momento y en su hora algún tipo de acuerdo electoral para la renovación de las cámaras el año que viene. ¿Cómo lo ves vos ese No. tema? No, yo no lo creo. Digo, de eso sería meterme en un tema interno de otro partido político. Yo creo que inclusive el Unión por la Patria, el peronismo, está también teniendo discusiones internas de viendo que es necesaria una modernización de los planteos del peronismo, de sus estructuras partidarias, de su estructura dirigencial también, pero eso será un tema que lo tenga que resolver, en este caso el peronismo, lo mismo con otros partidos importantes. Lo que yo creo es que el presidente Milei sí propone
una visión para la Argentina disruptiva. No es un cambio de matiz, sino que es un cambio profundo. Ese cambio profundo requiere de los mejores argentinos y requiere de tiempo y para que esto salga adelante. Y creo que las puertas están abiertas para todos en ese sentido. Si uno pretende autopercibirse como un grupo de iluminados que van a cambiar todo, me parece que estamos equivocándonos. Yo creo que el presidente Milei plantea, y de hecho tuvo discusiones muy fuertes con dirigentes políticos que hoy son amigos y que hoy lo sumó inclusive al equipo de gestión, y me parece que él prioriza lo que es una visión de país por sobre las estructuras partidarias, que inclusive creo que la última campaña, como hablábamos antes, fue una demostración de eso, la interacción de las estructuras partidarias como forma indispensable para ganar una elección se están rompiendo y hay una nueva forma de hacer política, más dinámica, y bueno, en eso yo creo que el presidente Milei le va a abrir las puertas a todos los que se quieran sumar a esa épica de tratar de hacer de la Argentina el país que fue. Bueno, yo te agradezco, Ramiro, por haberme contestado casi todas las preguntas del cuestionario. Yo te agradezco por llamarme Ramiro porque lo Bueno, quiero Lisandro, mucho. perdón. Soy amigo de los dos, por eso. Lisandro, te agradezco mucho. Y bueno, vamos a abrir un poquitito el juego a las preguntas del público que quieran hacerle a Lisandro para contestar. Allá en el medio, por favor. ¿Quién está con el micrófono? O a viva voz, si se escucha también. Ahí, por favor. Hola. Sí, la pregunta concreta sería si el gobierno está tendiendo puentes, digamos, de diálogo con el controvertido mundo sindical, sin abrir juicio de valor alguno, digamos, sobre las bondades o maldades de las partes, ¿no? Pero claramente una relación bastante conflictiva, digamos, y distinta a lo que se veía con las anteriores administraciones. Entonces la pregunta concreta es esa, si en la actualidad se están tendiendo puentes al respecto para cambiar un poco la situación. Esa. Nuestra responsabilidad es hablar con todos. El sindicalismo es un actor esencial del sistema productivo, del sistema económico, y nosotros, por supuesto, que hablamos. De hecho, tuvimos una reunión con todos los referentes de la CGT en Casa Rosada, y me parece que el sindicalismo también tiene que ver lo que hablábamos del sistema impositivo. Cuanto más presión tributaria hay, menos se recauda. Lo mismo me parece que pasa en la legislación laboral. ¿Está o no vigente el DNU 70? Porque estamos viendo de que es mucho más amplio que la ley de bases y sin embargo tiene temas que no están en la ley de bases y no hay miras de que se puedan aplicar o no quieren aplicarlos. Esa es una. Y la otra tiene que ver con la ley penal tributaria. Los montos por encima de los cuales se cometen los delitos de evasión tributaria, los delitos previsionales, incluso los casos de contrabando, están muy desactualizados. Y con el proyecto que tiene el gobierno de aumentarlos o de modificar los montos, quedaría una cantidad de personas que con unas pocas cuotas que adeudan quedarían como delincuentes tributarios. ¿Se va a modificar eso? La primera pregunta, sí está vigente el DNU. Tiene que tratarse en diputados, pero hasta tanto no se rechaza el DNU está en plena vigencia. A la segunda pregunta, sería bueno preguntárselo a la directora de la AFIP, porque es un tema técnico que sinceramente no podría contestárselo en este momento a ciencia cierta. No lo tengo estudiado como para poder contestárselo, esa es la verdad. O sea, no quedó contestada la pregunta claramente. No, porque debe hacerse por ley, doctor. La actualización de esos montos
actualización de esos montes tiene que ser por ley. Y cada vez que se actualizan esos montos, es probable que muchos expedientes de evasión previsional que estamos tramitando en las fiscalías federales tengan que archivarse. Ya ha ocurrido en las gestiones. Pero cuando la inflación es tan fuerte, los deja mucho en falta. Sí, lo entiendo desde ese punto. Entiendo que deben estar trabajando en ese tema. Bien, gracias, señor. Juan Cori. Buenas tardes. El gobierno ha avanzado mucho en algunas cuestiones económicas y a medida que se vayan cumpliendo, como lo decían recién, van a surgir nuevos desafíos. Los desafíos que observo es el tema básicamente universitario. En lo particular, hago una pequeña introducción, soy una persona que está en contra de la CONEAU, de la organización estatal que regula todo el sistema universitario. Creo en un sistema más autónomo, más científico, pero de todas maneras me gustaría saber si desde el gobierno se está trabajando en la cuestión universitaria y sobre todo en su modelo, que hoy actualmente prácticamente es un modelo subordinado al poder central de turno, que hasta ahora hemos tenido en los universitarios sufriendo un modelo, digamos, que creemos acientífico y que esperamos que llegue a algo más científico pronto, por lo menos más libre. La libertad de cátedra y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, ustedes sabrán que hubo un tema presupuestario donde se le planteó al Gobierno Nacional y hoy estuvimos justamente a la mañana con el rector de la Universidad Nacional del Tucumán. Me dijo que estaban funcionando bien, que habían recibido 2 adelantos para gastos de funcionamiento, etcétera, etcétera. Eso es en lo que es el giro cotidiano, si se quiere, del funcionamiento del sistema universitario. En cuanto a la reformulación a futuro del sistema universitario, yo tengo una opinión personal, si se quiere. A mí me parece que tenemos un sistema universitario medio vetusto, y si bien garantizamos la universalidad y la gratuidad de la universidad, me parece que bajó la calidad de lo que es el servicio universitario, y a eso se requiere una reformulación, me parece. Esto que usted dice por ahí de dar prioridad a las ciencias más duras, a las carreras más duras, es propio de los países, si se quiere, más desarrollados, y eso en la Argentina está un poco desactualizado. Ahora, eso también, direccionarlo desde el Estado y orientar lo que son los recursos humanos universitarios desde el Estado, yo no sé si es lo óptimo. Sé que están trabajando en la Secretaría de Educación en eso, pero lo que sí creo es que todo el sistema educativo argentino, nivel inicial, secundario y universitario y terciario también, no tuvo grandes modificaciones, si se quiere, en los últimos 130 años, desde que lo ideó Sarmiento. Digamos, la idea de Sarmiento fue hacer un sistema educativo buscando toda la territorialidad, donde había un pueblo, ahí había una escuela, se ponía un docente, y eso fue una planificación que fue revolucionaria para esa época. Por eso nos llevó a ser el país con mayor índice de alfabetización de Latinoamérica y de los más altos del mundo también. Ahora, después de 130 años, sin haberse llevado adelante ningún proceso de modernización del sistema educativo, y también habiendo cambiado el mundo como cambió, por esto mismo que usted decía, lo que antes eran temas importantes, hoy ya no lo son tantos. Hoy hay carreras que nacieron hace 10 o 5 años y hoy ya son líderes en lo que es el mercado laboral, etc. Así que a mí me parece que en la Argentina se debe una reformulación global de todo el sistema educativo, no solamente el universitario. Obviamente, inicial y
y nivel secundario, garantizando la universalidad y la gratuidad, etc. Pero sí me parece que estamos con un sistema obsoleto. Y no se trata de un tema de financiamiento, cuanto más plata doy, es mejor el sistema. De hecho, pusieron hasta por ley en su momento el 6% del PBI y no se vio ningún beneficio en el sistema educativo. Volviendo al tema que planteaba el doctor Bustos de impuestos a las ganancias, y la pregunta con ingresos brutos, ¿no? Que decía, bueno, dependerá un poco de la responsabilidad de los gobernadores, pero me parece que los gobernadores principalmente van a apuntar a ver las arcas de su provincia, ¿no? Y por ahí el impacto de ingresos brutos en Tucumán es muy fuerte, puede disminuir la eficacia de esta modificación de impuestos a las ganancias. No sé si tienen previsto, volviendo a la Fundación acordar con los gobernadores, ¿no? Un pacto fiscal como se hizo hace algunos años, donde se preveía la reducción paulatina de ingresos brutos hasta llegar quizás hasta su eliminación, más pensando que, especialmente pensando que es un impuesto similar o de las mismas características de impuesto a las ganancias. Porque hoy para pymes y grandes empresas de Tucumán ingresos brutos, como su nombre lo indica, es una brutalidad y además realmente es una traba importante porque, como decía él, hay retención bancaria, agente de percepción, agente de retención, o sea, es realmente muy, no sé si llamarlo confiscatorio, pero complicado. Entonces creo que haría falta un acuerdo y un compromiso directo de los gobernadores. No sé si tienen previsto eso. Yo lo que creo es que la Argentina se debe un debate de la reformulación de todo el sistema impositivo argentino. La Constitución del 53 estableció un sistema basado básicamente en las bases de Alberdi, delimitando bien las competencias de la nación con las provincias. Las provincias delegaron a la nación un sistema acotado de recaudación impositiva, que eran los derechos básicamente de exportación e importación. Después, en la segunda década o tercera década del siglo pasado, eso paulatinamente y progresivamente se fue distorsionando hasta llegar al sistema impositivo que tenemos hoy, de coparticipación, donde el gran recaudador es la nación y las provincias tienen un sistema, si se quiere, de recaudación residual, ingresos brutos, etc. Y eso me parece que produjo una gran distorsión de todo el sistema, no solamente de lo que es la recaudación impositiva, sino hasta del propio sistema político, porque trajo aparejado de que el gobierno nacional incidía fuertemente sobre las provincias en esto: te doy obras o no te doy obras, te doy recursos o no, etc. Y no solamente eso, sino que trajo aparejado también que una relajación en lo que es el incentivo a agudizar la imaginación de los propios gobiernos provinciales para tratar de gestionar mejor y ser más eficiente en lo que es la recaudación y el gasto. Porque total está la coparticipación que me gotea justo y sé cuánto tengo, entonces me relajo eso. Eso llevó, por ejemplo, a que hoy tengamos gobernadores que tienen casi 40 años gobernando, sin ningún beneficio a la vista para sus provincias. A mí me parece que el presidente, cual creo que uno de los máximos próceres para el presidente Milei es Juan Bautista Alberdi, plantea un poco, va a plantear en su momento la posibilidad de rever o de reformular lo que es el sistema impositivo argentino. Y me parece que la idea es, no hay federalismo si las provincias no recaudan también, o no recaudan en el sentido, no detentan el manejo de su propio destino. Ser eficientes en la recaudación, ser eficientes en el gasto
y después que se cree un sistema de premios y castigos de la ciudadanía electoral. Digamos, me parece que esa es una discusión que hay que dar, yo creo que se va a dar, y no solamente en lo que es la reformulación de la coparticipación, en los porcentajes que se le toca a cada provincia, sino por ahí en cuáles son las potestades de recaudación tributaria de la nación y de las provincias. Yo creo hay una sola forma de hacer un país realmente federal, que es que las provincias conduzcan su propio destino, y para eso tienen que tener las herramientas de recaudación y de gasto. Una última pregunta. Allá. Las preguntas de arriba son jodidas. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Teniendo en cuenta el planteamiento de un sistema como el RIGI, la presencia de Milei en el G9, el G7, y el florecimiento de nuestro mercado bonista, ¿hay una estimación en torno a lo recaudado y hay un destino previsto? En torno a inversiones, por supuesto. No, la estimación es muy difícil de estimar porque es no solamente la aprobación de la ley, sino que se tienen que generar un montón de condiciones para hacer de la Argentina un país atractivo para las inversiones. No es solamente el sistema del RIGI que sea una conveniencia, si se quiere, impositiva. Hay que generar un clima de seguridad jurídica donde una empresa que venga a invertir 200 o 300 o 400 millones de dólares sepa que las condiciones en las normativas en las cuales hoy invierte van a seguir siendo las mismas en el momento del desarrollo de su actividad. O sea, hoy estimar eso es muy difícil, ¿no? Imposible. Y el destino no, al contrario, no se está haciendo esto con una mirada de recaudación impositiva, se está haciendo con una mirada de inversión genuina. Al contrario, el Estado dice, los que vengan a invertir en la Argentina y hundan en proyectos productivos, etcétera, yo les doy un beneficio impositivo y eso va a generar un mayor rédito en el movimiento económico, etcétera. Bueno, una preguntita más. Liliana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Liliana Guzmán Cruzado. Mi pregunta simplemente va orientada un poco a lo que nos preguntamos muchos ciudadanos referido a los entes nacionales en las provincias, sobre todo viendo que han sido cooptados por ideologías que distan mucho de las que tuvieron en el momento de su creación. Y es preocupante porque se han convertido en refugios de militantes de izquierda que provocan desmanes y que están obstaculizando la actividad del gobierno. Muchas gracias. Bueno, qué pregunta. Yo lo que creo es que los organismos nacionales en las provincias tienen que ser organismos nacionales en las provincias, ni de una ideología ni de otra. Nosotros no queremos llevar adelante una política de sustitución de ideología porque estaríamos cayendo en el mismo error que por ahí se produjo en el pasado. Nosotros queremos que el servicio que tiene que dar ese organismo nacional en la provincia sea lo más eficientemente posible y con la cantidad de gente necesaria para prestar el servicio eficientemente. Si sobra gente, ustedes saben que estamos en un proceso de reorganización de lo que es la estructura administrativa del Estado, y eso no significa una mirada, si se quiere, insensible para dejar gente sin trabajo. El Estado tiene un costo que lo pagan los contribuyentes, los pagamos todos nosotros. Entonces, si hay gente que fue a hacer política y no trabaja y no presta un servicio, se tendrá que ir. Obviamente el Estado es grande y esos procesos no se dan, son procesos difíciles, donde si hubo organismos que estuvieron al servicio de la política, de un sector ideológico, se tendrán que ir reconvirtiendo y sea a qué organismo se refiere, más o menos lo tengo claro, pero tendrán que prestar el servicio lo más eficientemente posible y sin sesgo ideológico. Si no es así, se tendrán que ir.
Pero la concepción de, bueno, ahora venimos nosotros y ponemos nuestro sesgo ideológico, tampoco es nuestra finalidad, porque si no, esto es pendular y no terminamos nunca. Bueno, por una cuestión de timing, Lisandro tiene que tomar el avión dentro de poquito, así que no queremos estar muy jugados con los tiempos. Nos vemos obligados a concluir este evento en este momento, para lo cual te agradezco que hayas venido a compartir este momento con nosotros. Les voy a pedir un aplauso para el expositor. Quiero agradecerle a Santiago González Díaz, que está acá, al rector, a Marcelo López Cruz, de la UNSTA, a la casa en la cual estamos hoy de invitados, por haber permitido la realización de este evento. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Buenas tardes.